y a iniciar este segundo momento de la participación de Alfredo, este viaje a Buenos Aires y su participación con nosotros, que bueno, este segundo encuentro y el cuarto tiene esa particularidad de hacer un encuentro previo que es de un trabajo de conversación y de reflexión sobre las prácticas, así que quienes no pudieron estar hoy pueden participar en el viaje de octubre, que es del 8 de octubre, que también va a haber una presentación de las prácticas de uno de los proyectos de compromiso social universitario, como actualmente se llama el voluntariado, para conversar con Alfredo, que ha sido muy enriquecedor. Ahora vamos a comenzar el segundo seminario de este ciclo de 4 seminarios, que bajo el título ¿Qué cuerpo nos hace falta? El seminario de hoy lleva por títulos lo siguiente: del panóptico de Bentham a la vigilancia líquida, de Zygmunt Bauman y David León; del higienismo discriminativo a la prevención primaria, paradojas políticas de la ciencia y la medicina; el sujeto puramente imaginario, de Byung-Chul Han, psicopolítica; y la invención del sujeto sin destino, de Escher, el movimiento y la falta. Te agradecemos, Alfredo, nuevamente por estar con nosotros y compartir tus ideas, así que bueno, vamos. Bueno, supongo que la mayor parte de ustedes estuvo en el primer seminario, ¿no es verdad? De modo que todavía deben evocar en este momento, y me gustaría que así lo hicieran, la anticipación de la que fue capaz Shakespeare en lo que atañe a las consecuencias de los caminos que por entonces estaba tomando nuestra civilización. Caminos de transformar el hombre y la mujer, lo humano, en objeto. Cuando hablamos, ustedes deben recordar, de El mercader de Venecia, donde la conversión de dinero en carne humana, aparecía como un paradigma. ¿Recuerdan? Y donde la conversión de sangre en dinero también aparece como un paradigma. Un paradigma que hoy se torna real. Ustedes saben, deben estar debidamente informadas acerca de las políticas públicas en relación a la inmigración, o a las inmigraciones, o a las migraciones. Y cómo el cálculo demográfico no está centrado hoy en día en el bienestar o en los derechos humanos, sino que está centrado en la condición de distribución de los bienes materiales. O sea, qué valor económico tienen las distribuciones demográficas y cómo calcular, con qué técnicas se calcula la accesibilidad, la productividad y el valor de capital que representan los cuerpos humanos. Es por eso que son manejadas esas cifras y esas noticias con ese grado de insensibilidad que nos sorprende,
¿no es verdad? Un navío que se hunde con 400 personas, un naufragio con 1.200 personas. No es con ese grado de insensibilidad que se recibió la noticia del naufragio del Titanic. Digo, para comparar, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? ¿No? Porque se trata de la misma civilización, pero no se trata de la misma clase social. Evidente que los que fueron lamentados en la pérdida del Titanic no fueron los de la tercera clase, que por otro lado fueron los que no tuvieron acceso a los botes de rescate. En realidad, la casi totalidad de los que se salvaron de ese naufragio eran de las clases más adineradas, de la primera y la segunda clase. Quiere decir que Shakespeare ya sabía que en su ser o no ser se jugaba ser qué para esta civilización, o sea, qué cosa. Por eso es que Freud da lugar a la reflexión que Lacan desarrolla en su escrito La cosa freudiana. La cosa freudiana es justamente aquella que queda como resto al margen del lenguaje, o sea, aquella que no se significa, que queda como resto, que resiste la significación, y no es que esa resistencia sea por la naturaleza misma del cuerpo en cuestión, sino por el valor que se le atribuye o la significación que se le atribuye. ¿Se entiende esto? Por eso es que nos detenemos en las variantes discursivas que le atribuyen lugar y valor a la cosa, al objeto, y en particular al cuerpo o a los cuerpos. Que nos detengamos en la cuestión de los cuerpos no obedece, les confieso, en mi caso, a que esté dando clase para una preocupación académica sobre la psicomotricidad, sino porque me parece necesario y pertinente ocuparnos de eso en lo que atañe al lugar que en el discurso social eso hoy tiene. La oposición entre fisioterapia y psicomotricidad, oposición conceptual, pero no necesariamente de enemistad, se torna extremadamente pertinente hoy esa oposición, porque se trata de una dialéctica en la que se juegan los conceptos fundamentales que organizan nuestra ciudadanía, nuestra civilización, nuestra cultura. La cuestión de la psicomotricidad arma en su propio nombre una dialéctica que rompe la separación o el dualismo entre cuerpo y mente. Por lo menos es una tentativa, diría, elogiable, ciertamente, de quebrar una vez más, tentativa de quebrar ese dualismo, que ha dado lugar
a varias formas de injusticia social. Por ejemplo, formas discriminativas, como si en la naturaleza del cuerpo esté ya comprendida innatamente la cuestión del valor en la participación en la cultura. Entonces, si es negro, si es mujer, si es, en fin, extranjero, si no pertenece a tal raza, si su cuerpo tiene trazos que se atribuyen a la condición de pobreza o de miserabilidad, etc. Todo eso hace del cuerpo el determinante de la posición social. O sea, está, esto es una ironía, lo aclaro por cualquier malentendido, ¿no? Está en la sangre, el valor está en la sangre. Esto es lo que Shakespeare nos decía y lo que me propongo abordar hoy desde otros ángulos. Claro que esto tiene que ver con la clínica, ¿no? Porque si está en la sangre, ¿de qué vale escucharlo? Porque la sangre no habla. Quiero decir, ¿no? Si lo que el cuerpo es para los humanos no está marcado por el significante, ¿cómo escucharlo? ¿Cómo hacer de eso un valor determinado, no desde la carne y la sangre, sino desde el discurso? Son dos vértices decisivos, que se elija uno o se elija el otro, conduce a formas y principios y éticas diferentes. Entonces, digamos, eso que vivimos en la clínica como oposición dialéctica entre fisioterapia o kinesiología, como se llama aquí, y psicomotricidad, es cosa de todos los días en la clínica. Y no es porque la kinesiología no sirva y solo sirva lo discursivo o lo psico de la motricidad. Y lo contrario, viendo las cosas desde el ángulo de un cierto fanatismo kinesiológico, no es que la motricidad sea lo único que vale y entonces el significante no tiene papel ninguno a cumplir aquí. Esa oposición de supresión del otro vértice impide que la dialéctica que en la clínica es necesaria funcione. En realidad, nosotros intentamos, en nuestra clínica, y supongo que ustedes coparticipan de esto, por esto están en la psicomotricidad, intentamos que esa dialéctica se ponga en juego, o sea que la interdisciplina funcione aún en el interior de nuestra propia disciplina. Que lo interdisciplinario juegue ahí. Intentamos entonces que esto no se transforme en un equivalente del psicoanálisis. Digo porque psicoanalistas tienen su tarea, su oficio, su posición en la clínica. Y no es lo mismo que un psicomotricista. Psicoanalizar e intervenir en clínica psicomotriz no es la misma cosa.
cabe preguntarnos cuál es la diferencia. Creo que esto se lo habrán preguntado más de una vez, no les estoy trayendo ninguna novedad. Pero vean el coraje que tengo, eso no me falta, que me atrevo a darles mi punto de vista sobre esta cuestión. Digo porque me veo obligado, o por lo menos necesitado, de justificar por qué abordo cuestiones que son, diría, prevalentemente discursivas en relación al cuerpo, y no entro en la cuestión empírica del cuerpo en movimiento. Porque también podría entrar por ahí y también sería psicomotriz. Al fin y al cabo, disertar sobre las praxias, por ejemplo, es pertinente. Y supongo que habrá profesores que así lo hacen, ¿no es cierto? O sea, cómo se articula una praxia, que es un tema de una gran complejidad, evidentemente, que implica desde cuestiones neuromotrices y en la neurotransmisión hasta cuestiones genéticas y necesariamente las intersecciones que en el campo del discurso ese cuerpo así tomado en lo neuro y en lo genético atraviesa. Quiere decir, ese cuerpo atraviesa un mar significante necesariamente para establecer las praxias. Ahora, ¿qué versión del significante se pone en juego? Bueno, ahí está la cuestión. Porque si tomamos a Piaget y sus praxias, por ejemplo, es una cuestión de articulación de la lógica de la conciencia. Y entonces, bueno, las praxias de las que Piaget nos habla, que es necesario tenerlo en cuenta también, son praxias que se articulan en función de una lógica de lo real. Pero hablar de la lógica de lo real no es lo mismo que hablar de lo real. Si no entienden algo de lo que yo les estoy diciendo, que reconozco que es complejo y en algunos puntos puede ser oscuro, por favor interrúmpanme y soliciten que lo explique mejor. No les prometo que pueda explicarlo mejor. Bien. Gracias. ¿Crees que ahora? Decía que no es lo mismo la lógica de lo real que lo real. El registro de lo real puede dar lugar a una lógica o no. Piaget tuvo la virtud de hacer de lo real una lógica, lo que abrió un campo de representación de lo real, que nunca es de lo real eso mismo, pero sin embargo una representación que permite operar desde el punto de vista de la lógica, de una lógica, una determinada lógica, que no es la misma lógica que la de lo imaginario y que no es la misma lógica de lo simbólico. La lógica de lo real se caracteriza, y esto hay que tenerlo en cuenta en la teoría de las praxias, por ejemplo, en psicomotricidad, se caracteriza porque su sentido está dado por el resultado de la imposición de una transformación al objeto. Cuando un objeto yo le impongo una cierta
y determinada transformación, tengo un resultado. La relación entre la operación de transformación y el resultado, eso es una praxia. Eso es una lógica que puedo aplicar al campo de las praxias, ¿no? Eso es una lógica de lo real. Lo real, yo diría que tiene la particularidad de que si lo real pudiese decir algo, diría frente a esto. ¿Y a mí qué me importa? Yo continúo siendo lo mismo por más lógica que me apliquen. ¿Se entiende? Podría decir, por más que intenten capturarme dentro de una lógica, al final de cuentas yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Qué es lo que le pasa a lo real? Lo real no lo dominamos. Es como dominar la muerte, ¿no? Desde la muerte, diría lo real, yo soy la muerte, soy una de las versiones de lo real, una de las consecuencias de lo real. Pónganme la lógica que quieran, hagan todas las volteretas y transformaciones que quieran, inventen todos los remedios que quieran, pero yo, al final de cuentas, me quedé sin fe, como dice el tango. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de ese tango o no? Bueno, no estás, te busco y ya no estás. Qué largas son las horas ahora que no estás. Termina, y al final de cuentas me quedé sin fe. Bien. Quiere decir que lo real no está contra nosotros, pero nosotros lo vivimos como si fuese nuestro enemigo, porque por más que hagamos para dominarlo, no hay cómo. ¿Se entiende? Tiene una extensión demasiado grande como para que podamos abarcarlo. A veces de lo real hacemos recortes, recortamos pedacitos para causar en nosotros mismos la ilusión de que dominamos lo real. Y entonces recortamos un pedacito. Es lo que hace la ciencia. La ciencia no puede dominar lo real en su totalidad, no tiene cómo, pero recorta un pedacito que lo llama objeto. Y cada ciencia tiene su objeto, o sea, el pedacito que de lo real recorta. Eso es lo que hace Piaget, ¿no es verdad? Él hace recortes de lo real. Y bienvenido sea, porque por lo menos nos permite operar en algunas dimensiones. Nos permite calcular un poco, ¿no? Después puede venir alguien, como un metodólogo riguroso, y decirnos, bueno, pero usted calculó hasta aquí, lo que viene después, eso yo no sé. Y todo buen científico dice eso, mire, si es honesto, dice, mire, yo hasta aquí puedo saber, más allá no sé. ¿Se entiende, no? Estamos de acuerdo en que se trata entonces de la lógica de lo real, que no es lo mismo que lo real. Bueno, es una lógica que yo le puedo aplicar al cuerpo. El cuerpo tiene una lógica mecánica, una lógica de resistencias, de articulaciones, de continuidad y discontinuidad, ¿no es verdad? O sea, de las contracciones, de la elasticidad, etc. Es toda una lógica que le aplicamos al cuerpo, que es la lógica de lo real, ¿no es verdad? O sea, lo que nos permite decir, y este chico es hipotónico. ¿Hipotónico qué quiere decir? ¿En relación a qué? Y a que debe haber un tonus que debe ser el que debería tener este chico, ¿no? Un tonus, bueno, ¿cuál es el que debería tener? Entonces hay una medida de consistencia. Le toco el brazo, ¿no? Y entonces no, este es muy blandito, este es más durito,
¿no? Es una lógica de lo real, ¿no es verdad? Las articulaciones se le van hasta, es capaz de doblar el brazo en el sentido contrario de lo que se espera, ¿no? Él se rasca la cintura poniendo el brazo acá atrás, ¿no? Los hay, ¿no es verdad? Ustedes deben haber tropezado, ¿no? En tanto psicomotricistas con esos chicos. Y uno dice, bueno, pero está fuera de la lógica de las praxias, ¿no? Este chico es atípico en sus praxias, ¿no? Eso es fisioterapia, ¿no es verdad? Kinesiología, ¿no? Hasta ahí, de la significación del movimiento no hemos hablado una palabra. Sin embargo, podemos decir muchas cosas que no son puramente carne, son lógica. ¿Se entiende? O sea, hay un cierto distanciamiento de la carne y el hueso. Yo no estoy hablando ni de los tendones, ni de los músculos, no, estoy hablando de la lógica del movimiento desde el punto de vista mecánico. De acuerdo con ese tipo de articulación y con la inserción que caracteriza el brazo de los humanos, él debería tener tal nivel de elasticidad, tal nivel de tonus, tal nivel de flexibilidad, tal nivel de extensividad, ¿no? Extensión, etc. Es toda una lógica. Y podemos seguir, no voy a abundar demasiado, pero ustedes saben que hay toda una clínica que trata de estas cosas, o una cara de la clínica. No, este chico se cae demasiado porque es muy rígido, y entonces no puede reaccionar a tiempo para, ¿no? Etc. De la subjetividad no hemos hablado nada. Bueno, se trata del cuerpo. Sin embargo, se trata del cuerpo de una lógica de lo real. Ahora, puedo pasar a la lógica de lo imaginario, ¿no es verdad?, en relación al cuerpo. Un nenito, un pequeño paciente mío muy reciente, ruso, vino de Rusia para atenderse, aunque les sorprenda, a mí también me sorprendió, por supuesto, ¿no? Hablo en inglés con los padres y sé algunas palabras de ruso, porque yo pertenezco a la época en que se suponía, algunos suponíamos, que el futuro de la humanidad era la URSS. Y entonces estudié ruso. No mucho, pero estudié. Después tuve que estudiar inglés. Y dentro de poco voy a tener que estudiar mandarín. Y entonces, este nenito, que viene porque tiene un diagnóstico de autismo, que no lo es, tiene una agilidad sorprendente. Y entonces, en esta agilidad, y además él casi no habla, lo que por ahora es una ventaja para mí porque mi ruso no sería suficiente. Pero casi no habla, pero tiene una jerga intraducible, constante. Pero en esa jerga él la profiere, la pronuncia
con una musicalidad que está llena de sentido. Y tengo la suerte, según me dice el papá, que me parezco mucho con el abuelo de él, con el que tiene una bellísima relación, según me cuentan los padres. Y entonces se apasionó por mí enseguida, tiene 4 años, ¿no? Y me miró y vino de entrada nomás y me apoyó la cabeza de él aquí, con lo cual yo me derretí todo, claro, ¿no? Él me mira, ¿no? Ya con esto da para ver que de autista no tiene nada, ¿no? Pero lo diagnosticaron en Rusia, de autista. Y porque en Rusia son positivistas, reflexólogos. Todavía están con Pavlov y Rubinstein. Bien, y entonces este nenito me mira y me dice algo que yo le pregunto a los padres si quiere decir alguna cosa, y dice, no quiere decir nada. Y enseguida a mí la resonancia es la siguiente: ¿cómo no quiere decir nada? Quiere decir un montón de cosas, aunque no lo diga en palabras ni en ruso ni en ninguna lengua. ¿Por qué? Porque él me mira y hace y yo sé que me está haciendo una declaración de amor de aquellas que no tienen precio. Y como me está auxiliando en la traducción, porque estar atento a tantas cosas, y además mi inglés no es tan fluido, ¿no? Yo tengo una hija, la menor, de 23 años, que tiene una formación muy sólida en inglés, y le pedí que me venga a ayudar en las consultas. Y entonces ella viene y mira esto, ¿no? Y cuando termina la consulta me dice, papá, me derretí toda, porque que él te quiera tanto, ¿no? Me hace que yo te quiera también. Y eso es lógica pura. Quiere decir, hay toda una estructura lógica imaginaria. Porque no es un experimento que yo puedo repetir para verificar. Como si el tonus, la flexibilidad, la extensión, es otra lógica. Pero ustedes dirían que la primera, la de lo real, es más valiosa que esta de lo imaginario, o lo contrario. Yo diría que no es una cuestión de que una valga más que la otra. ¿Se entiende? Y además, podría ocurrir, y de hecho ocurre en la clínica, que los padres nos pregunten qué chances tiene este chico de recuperar lo que se supone perdido, o superar el defecto que lo afecta, o, en fin, reponer su sistema de movimiento al servicio de, y aquí viene lo simbólico, porque al servicio de qué debería estar. ¿Se entiende? O sea, al servicio de lo que se desea, y ahí viene lo simbólico. Una lógica de lo simbólico. Del desear que mi hijo sea tan hábil como para poder desempeñarse en forma autónoma en el mundo que vivimos. Eso es simbólico. Que él pueda significarse a sí mismo de un modo compatible con la lógica del discurso. Eso se llama lógica de lo simbólico. Ahora, ¿por qué habría que tomar partido por una o por otra? Digo, porque esa es la estupidez en que
generalmente caemos. La estupidez de decir, no, la que vale es la de lo real y las otras dos no valen, o la de lo simbólico, entonces yo voy a hacer psicodrama, ¿no? Y se acabó. Con eso se cura todo. Y las cosas no funcionan así. Más aún diría que en la infancia por excelencia es el momento en que las cosas no funcionan así. Si no funcionan tomando partido por una o por la otra. Cuando uno ya es adulto y estas tres lógicas ya se costuraron, se dice así, se costuraron entre ellas, hicieron costura, se entramaron entre ellas, se entramaron, se enredaron, hicieron nudos, tejidos, armaron formas de conjugación conjunta entre ellas. Bueno, yo puedo decir en determinado momento, bueno, no, ahora me voy a ocupar de la lógica del movimiento mecánico. Y entonces yo voy a fisioterapia o a kinesiología. ¿Por qué? Porque tuve un accidente, se me corrió una vértebra del cuello y entonces tengo que volver a ponerla en el lugar. Y el kinesiólogo me explica, me dice, mire, le va a doler un poco, pero no se preocupe, qué sé yo, ¿no? Intenten explicarle a un chico esto. No te preocupes que te va a doler un poco, pero quédate quietito porque va a ser de beneficio para vos, ¿no? Explíquele esto a un chico de 3 años. No va a funcionar. Ahora, si uno se pone solamente, ¿no?, en el plano de lo simbólico y no tiene en cuenta estas dificultades, también está pecando por un reduccionismo. Claro, en realidad con lo que más frecuentemente tropezamos es con cierto tipo de reduccionismo que es prevalente. Enseguida me voy a ocupar de él, y no de otros. Tengan paciencia, aunque parezca que me estoy apartando del tema que nos debería ocupar hoy, ¿no? Si ustedes ya me conocen un poco, saben que más tarde o más temprano, y en general no más allá de algunas horas, vuelvo al asunto. Bien. Pero es bueno esto del suspenso, ¿no? Yo aprendí con Hitchcock, ¿no? Hay que prender la atención. Bueno, el asunto es que, sí, la tentación de hablar de Hitchcock es demasiado grande, pero no lo voy a hacer. Sobre todo esta hora. Porque es otra lógica. Es la lógica de lo simbólico enlazada a la lógica de lo imaginario. Pero eso hablamos otro día. Bien. Decía que, el reduccionismo con el que solemos tropezar es el reduccionismo a la lógica de lo real en el mejor de los casos. Porque el más frecuente hoy en día es el reduccionismo a lo real sin lógica, que es peor. Y decía, en el mejor de los casos, el más frecuente, o es, entonces, si no es la de lo real eso mismo, la de Shakespeare, la de la sangre y la carne, si no es esa, es la lógica de lo real. Y claro, la lógica de lo real nos parece bastante más simpática que cortarle un pedazo de carne al vecino,
Digo, por eso Piaget nos parece muy simpático, ¿no? Más simpático que el organicismo puro. ¿No es verdad? Yo, francamente, a Piaget le tengo bastante simpatía y me he dedicado muchos años a estudiar. He leído todos los libros de Piaget porque me parece muy interesante. Porque es una lógica que existe. ¿Y por qué voy a negar algo que existe? Lo que no quiere decir que exista solo o por sí mismo. Lo que no quiere decir que ella se fabrique sola, que esa es otra cuestión. Que esa es la epistemología genética de Piaget, que la lógica de lo real se fabrica sola. Bueno, ahí ya es otra cosa. O se fabrica por sí misma. No es bien así. Quiere decir, o en su libro, en los 3 tomos de la epistemología genética, especialmente en el volumen 2, él sostiene que la lógica es totalmente natural. Bueno, es ahí donde uno puede divergir, digamos. Yo tengo otro punto de vista sobre eso, pero, digamos, no puedo negar que la lógica de lo real existe. Hecha por un método, o fabricada por un método, o fabricada por otro, por una cuestión o por una otra determinación, pero existir existe. Entonces, en la clínica no puedo ni debo desconocerla, porque existe. ¿Se entiende? Y creo que esto que estoy abordando, enseguida van a ver que tiene todo que ver con los temas prometidos. Porque esto es lo que infiltra nuestra clínica todo el tiempo. Y nos sentimos obligados erróneamente a tomar partido. Como yo soy partidario de esta lógica o partidario de esta otra. Hay que preguntarle al paciente si él es partidario de alguna de ellas. Que la verdad, él no es partidario de ninguna. Las usa, se le imponen, le ocurren uno mismo. Yo no, cuando se trata de mí, no tomo partido por una lógica y digo las otras no existen. De ninguna manera, porque sé que me va a ir mal. Pero cuando se trata de los otros es fácil recortar y decir no, con vos voy a usar la lógica de X. Sobre todo si hay una disciplina que me ayuda a especializarme en esa lógica y no en las otras, y que hace de las otras un terreno de repudio, de aislamiento. Es así que funciona, estoy haciendo una interpretación y un análisis en el sentido psicoanalítico del discurso, de cómo funcionan las cosas en nosotros en el campo de la clínica. Y cómo sin darnos cuenta quedamos presos a reduccionismos tontos, que no se justifican científicamente desde el ángulo que uno quiera ponerle. Y clínicamente tampoco. Por eso yo he aprendido y les recomiendo, que es una buena solución, a no resistirme a nada de lo que la clínica me impone. Si el paciente viene con eso, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso. Después vamos a ver cómo le agregamos lo otro, pero empecemos por eso. Entonces, bueno, el problema es que las cosas en este mundo de hoy no funcionan así. Y quiero decir, no funcionan dejándose atravesar
por lo que la realidad, la clínica, el modo de expresión que cada uno tiene de su sufrimiento, de sus problemas, nos impone. No. Somos convocados a resistirnos e imponerle un método previamente estructurado. A eso somos convocados. Y en eso opera el reduccionismo. Y el reduccionismo al que nos vemos confrontados con mayor frecuencia es al reduccionismo organicista, o sea, la libra de carne, lo real. Y la mayor parte de las veces sin lógica, meramente con un modelo calcado. Este órgano debería estar así, no está así, hay que ponerlo así. Esta función debería funcionar así, no funciona así, hay que hacerla que funcione así. Es el modelo comportamentalista, conductista, cognitivista, o sea, hay un conocimiento de la cosa que funciona así. La reducción a la cosa. Bien.